Hablábamos con el gobernador de Chubut y nos contaba que era inédito que se hubieran reunido los 24 gobernadores para discutir temas específicos despojados de la politiquería. Necesitamos más de eso, que aborden con seriedad este problema. Dejen de usar a los jubilados de acuerdo a quién gobierna, de acuerdo a lo que les convenga. Hago un punto por ahora con este tema. Estoy atenta a cualquier información urgente, Flor, Facundo. Gracias, Leonardo Fariña, por estar con nosotros. ¿Qué significó para vos la sentencia firme en la causa de la ruta del dinero acá? En el caso personal es cerrar un capítulo. Si bien no me afectó a mí porque yo ya había adquirido firmeza en la casación anterior, porque yo no apelé la segunda causa, siempre esperé este momento porque era la última instancia en la cual la gran mayoría de los consortes de causa que tenía o determinada parte de un grupo de gente podía llegar a decir de que yo mentí o que utilicé una artimaña para tener un beneficio. Vos porque quizás no seguiste lo que fue el trasfondo del juicio, pero desde el día que empezó el juicio en el año, creo que fue el 2018, no, 2019, era mi figura contra 26 imputados más que era apuntada con el dedo diciendo de que yo mentí o mentía en nombre del gobierno que estaba en ese momento. ¿Te arrepentiste de ser arrepentido? No, jamás, al contrario. ¿Sos consciente? Yo supongo que sí, pero ¿sos consciente que cuando contabas que pesaban la plata, estabas abriendo la puerta de la cueva de Alibaba, más o menos? Pasa que era otra etapa esa. Cuando todo eso pasó yo tenía 20 años. Empecé con 20 años, 21 años. No estoy exculpándome de nada, sino lo que estoy marcando es, entré en un mundo sin ningún tipo de experiencia, con otro tipo de pensamiento. Y como experiencia personal lo que puedo decir es que cuando estás en ese momento pensás que nunca va a pasar nada. Pues justamente ser parte de esa organización era literalmente hacer lo que uno quería. O sea, se manejaban con un nivel de discrecionalidad en las decisiones que es mucho más grande de la que te puedes imaginar. Me haces acordar a lo que decía recién el doctor Herrera, la sensación de impunidad total. ¿Qué es la impunidad para vos de acuerdo a lo que viviste y a lo que viste? Yo siempre marco un ejemplo que tiene que ver con cuestiones técnicas de una empresa, con cuestiones financieras, que es que cuando faltaba dinero blanco en la empresa se levantaba un teléfono y necesito plata. En el caso de Austral Construcciones, por 15ª vez en el año se mandaba a repavimentar la rotonda de entrada de Río Gallegos. ¿Por qué? Porque la empresa necesitaba plata blanca. O sea, rotonda estaba todos los días, vos la veías, se la brillaba todos los días. O sea, es la aplicación de fondos del Estado de manera discrecional en pos del beneficio de un privado. Que después, hoy ya con toda la historia como ya la conocen, te das cuenta que eso que recibía el privado era en cierta manera un beneficio que a futuro se retornaba a quien gobernaba. O sea que la obra, en ese caso la obra pública, era el montaje para afanar, digamos. El fallo de vialidad, tanto están hablando del tema de la Corte, de cuándo van a confirmar. Mira, yo cuando declaré la primera vez como arrepentido en el 2016, empecé mi declaración diciendo que en base a lo que yo viví, definía todo este actuar como un plan sistemático de saqueo del Estado en base a la Caja de la Obra Pública. Si vos ves el alegato del fiscal Luciani en la acusación, prácticamente utiliza las mismas palabras para definir su acusación de asociación ilícita y administración fraudulenta. En ese momento la obra pública era una caja que se manejaba de manera... Utilizo la palabra discrecional porque en términos penales es muy importante, porque la obra pública no deja de ser un servicio hacia la gente. Bueno, es lo que debería ser. Es lo que debería ser. Debería apuntar a crear bienes públicos, no a crear... En este caso, la aplicación discrecional de esos fondos pareciera que era una enmienda que tenía la ley sobre determinado grupo de personas para decir cuántos necesitas, para qué y cuánto me vuelve. Porque literalmente era así. ¿Cómo es estar preso, Leonardo? Linda pregunta. El estado de detención en lo que es por lo menos lo que a mí me tocó vivir, porque yo, a diferencia de otros casos, pasé la totalidad de mi condena en la cárcel en un pabellón de población, o sea, la cárcel común. La cárcel común.
es lo que nunca le desearía a nadie. De hecho, cuando se hablan de cuestiones de que piden detenciones o no, no son cosas que a mí me alegran. Para mí la justicia viene por otro lado, no por el estado de detención de una persona. Pero por otro lado, yo en mi caso lo capitalicé. O sea, ¿Cómo? y porque uno cuando a mí me tocó estar detenido, toqué el llano de vuelta. O sea, puse los pies sobre la tierra. Y empiezas a valorar un montón de cosas que quizás cuando estás en una determinada vorágine, al no tener mucho contacto con la realidad, inclusive hasta perdés ciertos valores. Dicen que tu casamiento con Karina Jelinek fue para lavar dinero, algunos. No. Que constituyó un hecho de lavado de dinero porque mi fuente de ingresos era ilícita, en términos penales sí, pero no es que lo hice para lavar dinero. Claro, que eso le llamó la atención a Jorge Lanata en su momento. ¿Pensaste en Jorge esta semana? Yo terminé con muy buena relación con él, pero muy buena relación con él. Creo que parte de que todo saliera a la luz fue por su constancia. ¿Por qué? Hoy estamos hablando, o sea, de una manera muy liviana de esto, como con cierta tranquilidad, porque es como que entendemos que hay ciertas garantías. Pero vos andate al 2012, Estaban al 2013, en el poder, claro. No era lo mismo. No. De hecho, si yo te cuento esta historia en el 2013, creo que no hay un canal de televisión que se anime a ponerte enfrente para contarla. Y segundo, que la reacción de la justicia tampoco fue la misma. Vamos a ser realistas. Creo que Carrió desde el 2008. Sí, 2008. Venía diciendo esto. ¿Te amenazaron de muerte alguna vez después de que hablaste? Tuve un par de situaciones. ¿Y De hecho, tuve de público conocimiento una situación en la cual yo con custodia un enfrentamiento con 103 balas en el medio. Dos personas muertas. No, nunca se reclamó el muerto ni nada. ¿No te da bronca que Lázaro Báez esté preso en una casa gigante? Bronca, la palabra bronca no es bronca. Bueno. Yo hoy en día velo más, o siempre intento hablar desde el punto de vista de lo que es el código. Porque es fácil, es una postura, como para que, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. La ley está para ser cumplida. Claro, pero todos. Para todos. El caso de Báez es muy particular. Porque, y te lo digo en detrimento a mío, porque yo estuve detenido sin condena por una causa que después terminó anulada. Después, sí, eso te lo cuento. Pero el caso de Báez estuvo detenido 4 años y 8 meses sin una condena. Si vos vas al código, dice que la prisión preventiva son 2 años más 2 renovaciones de 6 meses. ¿Por qué él termina en una domiciliaria? Porque después de 4 años y 8 meses, con juicio ya empezado, muy lejos de tener una condena, la justicia dijo, bueno, ¿qué hago? Porque no puedes seguir en un establecimiento carcelario, pero yo no estoy ni cerca de brindar una condena. Como la causa se desdobló en dos juicios, que también está mal eso, no tuvieron otra opción que, como era en la época de pandemia, de darle domiciliaria en una y escarcelarlo en otra. Claro. Si vos lees la resolución de escarcelación, te das cuenta que no se la querían, o sea que no era una cuestión de te la doy porque quiero, sino porque no tengo otro recurso. ¿Cuál fue el peor momento en la cárcel para vos? Cuando mi viejo se enfermó y no pudo venir más a verme. Pero porque inclusive siempre cargo con esa culpa. Porque las decisiones de las personas afectan, en su momento no lo ves. Me acuerdo pero que afectan a los demás. En medio de la causa habían llegado a decir que eras hijo de Néstor Kirchner. Sí, una estupidez de un medio de un servicio de inteligencia. Bueno. Pasa que eso también tiene mucho que ver con el intento de farandulizar o de quitarle peso a la causa. ¿Eso fue orquestado desde el poder? No sé si después, yo tengo entendido que tenía que ver con un medio en La Plata que tenía cierta relación con los servicios de inteligencia. Pasa que volvemos a lo mismo, estamos hablando ahí de 2011, claro. El momento en el cual esto era una mentira, supuestamente. Mirá todo lo que pasó. Bueno, si hoy vos ves en retrospectiva, desde el inicio, desde que salió lo de la nata, vos fíjate, hay una imagen que sí es impactante para mí, que es cuando Rossi el otro día lo meten en el camión de la Federal. Ese Rossi, que cuando le hacen la primera entrevista después del programa de la nata, decía que mi testimonio era de dudosa credibilidad. Bueno, mirá cómo cambió la cosa. En ese momento era todo, bueno, Jorge lo vivió también, la nata lo vivió en primera persona, era un ataque constante para decir que
inclusive que a él le habían pagado para hacer esta investigación. O sea, Para vos, ¿cuál es el rol de Cristina? ¿en qué? En Ruta del Dinero K, en Vialidad. Dijiste recién que son un sistema las causas, que no están, que No, fue un que error. idearon un sistema, que es distinto. Para vos, ¿cuál es el rol de Cristina? Que no, para mí es una clara asociación ilícita, es una organización criminal. Para vos es una asociación Que ilícita. penalmente sea muy difícil de corroborar, porque eso es un tema. La asociación ilícita en Sí. Argentina es una figura que es de muy, pero muy difícil. Es muy difícil demostrarla desde el punto de vista de... En política, No, Leonardo. no. Porque Porque la asociación ilícita no está hecha... el código no prevé la asociación ilícita para una organización criminal de personas del Estado. Está hecha para salvaguardar te digo. intereses de, o mejor dicho, para atacar los intereses de las grandes organizaciones criminales. Exacto. Terrorismo, narcotráfico, o sea, Pero creo que eso es un error del sistema en detrimento de la sociedad y una protección para los políticos. No sé Esa si es es mi un- sensación. el tema es que... Igual no importa. ¿Cuál es para vos muy es el rol de importante- es que es Cristina? muy importante lo que estás diciendo, porque acá muchas veces muchas veces con razón, se le endilga responsabilidad a la justicia, o sea, no a la justicia, al Poder Sí. Judicial. Pero también hay que decir, y esto te lo digo por la experiencia que yo transité en todos estos años, es que el Estado debe también darle más recursos al Poder Judicial Está bien. para que las cosas sean... Pero te estás escapando de mi pregunta. ¿La de Cristina? No, te la voy a responder con todo gusto porque Ok. no tengo ningún tipo de miedo. Vamos a la pregunta. Esto fue una organización criminal, no sé si se puede corroborar mediante la aplicación del artículo 210, no creo inclusive que sea también una administración fraudulenta, pero te voy más para atrás. Esta organización criminal no nace con Cristina, nace con Néstor. Cristina es la sucesora de algo. Y en la Ella época de siguió. Néstor vivo yo estaba con Lázaro y yo participé de eso. Entonces lo digo con conocimiento de causa. No podés juzgar a un muerto, lógicamente. Ahora, si vos vas a la sentencia de vialidad, Los figuran los presidentes. exactamente. Entonces, bueno, entonces a mí no le escapo de casualidad, te lo digo hasta con gusto. Porque es parte de mi batalla. ¿Cuál es tu batalla? La verdad. Porque a mí no me da, yo no tengo prurito en decir participé de esto. Pero yo, a diferencia de muchas personas, yo pagué absolutamente por todo, desde el punto de vista pecuniario y desde el punto de vista Penal. de la ejecución de la pena. Claro. ¿Me entendés? No es que ¿Qué es lo que en no este estuve un día caso? preso. Sí. Entonces, esto es un grupo de personas que, no te digo que un día se sentaron y dijeron, vamos a armar una organización criminal. No, es un grupo de personas que, ostentando la investidura de poder que tenían, utilizaron su influencia y su muñeca con lapicera para decir, yo dispongo de este presupuesto, de esta caja del Estado, y vos que sos mi amigo, vos que sos mi amigo, vos que me sos funcional, te voy a dar lo que vos quieras, pero de lo que yo te doy, vos me devolvés. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Hay detalles que no se están hablando hoy en día, pero hay una causa que es tremendamente importante, que es la causa Cuadernos. En la causa Cuadernos, Sí, claro. te diría que es, si no es más importante que vialidad y que la ruta de local le pegan el palo. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de detalles, como que A ver. los secretarios presidenciales tenían patrimonios que superaban los 100 millones de dólares. Una locura. Pues yo qué te digo, Lázaro Báez, listo. Lázaro Báez era un contratista del Era el Estado. testaferro de Néstor para Era vos. socio, testaferro y amigo. Pero si yo me voy a lo más simple, te digo, era un contratista privado que tenía una actividad genuina, pero a que a la vez era completamente apócrifa. Sí. Entonces, ese tipo, es lógico, tenía 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la obra pública iba a él. Ahora, ¿Por qué no se encontró un nada? chofer, Bueno, perdón, un dale, chofer. termina eso. un chofer, un jardinero, 2 secretarios. ¿Cómo le encontrás un departamento en Nueva York de 20 y pico millones de dólares? No, es Explícame, ¿qué actividad? inexplicable. Por último me decís, es un Lázaro Báez que sacó fondos del Estado, es No, entendible. es inexplicable, no hay manera de entenderlo. Bueno, entonces, ¿era una organización? ¿Qué te parece? Tenías desde los presidentes, pasando por ministros, los secretarios de los ministros, porque no te olvides que es José López, el de los Sí. bolsitos, ¿te acordás? Era secretario de Obra Pública. Y de ahí tenés un montón más de personas. Tenés la Cámara de Construcción, que si bien no son funcionarios públicos, tenían una relación directa con el Ministerio de Planificación, un Ministerio de Claro. Planificación que era el superministerio que te juntaba todas las cajas. ¿Conociste en persona a Cristina? No, Cristina no, A Néstor sí. Sí. ¿Y cuál es tu sensación? Porque fueron presidentes que hablaban del pueblo, de lo popular, de lo nacional. Es la escenificación de la mentira de la famosa justicia social. Son eso.
Es eso. Es el gobierno con esta mano izquierda, pero vivo con otra. Es el decir, vivo para los demás, pero tengo infinidad de veces más que vos. Pero cuando necesito del apoyo te uso a vos. Es eso, no es más ni menos que eso. Son personas que les gusta vivir de una manera que enmascaran una supuesta lucha, porque ellos te decían a vos de que en cierta manera reconocían el robo, pero te decían es para pelear con las grandes corporaciones. Claro, pero en el medio te quedaste con la mitad de la Patagonia en tierra. Entonces, claro. no es lógico lo que vos decís. Máximo? Máximo, yo nunca tuve relación. Conozco cosas de manera indirecta por personas que sí han tenido relación con él en determinadas cosas. Pero después de la muerte de Néstor fue uno de los que iba encargado, por lo menos en un caso que yo conozco de primera persona, a pedir esto de mi papá. Que fue el caso de Sebastián Eskenazi. De Eskenazi. Claro. ¿Vos decís que Eskenazi también era testaferro? No. Eskenazi sufrió la consecuencia de no arreglar al pedido de Claro. Máximo, mandado por Cristina. Que fue lo mismo que le pasó a Lázaro. Lázaro no arregló. O sea, esa... ¿Y por qué no habló Lázaro para vos? Yo tengo entendido de que más que nada fue para no manchar la imagen de amistad que tenía con Néstor. Pero estando los hijos en el medio Bueno, de eso todo es lo que ahí es donde pasó un límite para mí. Porque yo estaba en el momento que le piden la detención a Martín y le piden la detención a Leandro. ¿Y De hecho, ahí la familia se quebró. cómo fue ese momento? Estábamos en medio del juicio. Todos teníamos la obligación de presentarnos en cada audiencia y si no se podía se tenía que informar. Y un día no aparecía Martín, cuarto intermedio, y cuando volvió al cuarto intermedio el presidente del tribunal preguntó por qué no estaba. Y aparentemente los abogados le habrían dicho que no era necesario que venga. Después dijeron de que estaba con una complicación de salud, se corroboró que era mentira, el otro día lo citaron y cuando llegó quedó detenido. Y paradójicamente quedó Lázaro y Martín detenidos, ahí se partió la familia en dos. De hecho, el otro hijo, Leandro, que siguió en juicio, tengo buena relación. Y declaró inclusive en ciertas cosas a la par mía y en contra del padre. O sea, fíjate cómo se quebró eso. Porque lógico, imagínate la madre de Martín y el hermano menor diciendo, papá, por favor, hace algo porque... La familia le pedía a él hablar. Y pasa que hubiera sido mucho más simple que él Claro. reconozca las cosas. Porque inclusive para sacarle peso a los demás, porque... Yo ¿Qué puede imagino ser que tan los fuerte? jueces son seres humanos y se conmueven como todas las personas. Sí. Ahora, si a mí me tocaría ser Lázaro, yo tengo un pibe que ya está en cana, el otro que tiene 2 años menos que yo, y el fiscal le decía que te pido la detención, por lo menos intento. ¿Qué ¿Qué puede fue la ser más realidad? fuerte No, decir, que tus toda esta hijos? responsabilidad mía, yo usé a mis hijos para. Sí. Que lo hubiera sacado responsabilidad penal, no toda, pero por lo menos hubiera hecho un intento. A Él menos dejó que no sepamos que había, no sé, algo peor que la cárcel, es que te maten, por ejemplo. No creo que sea ese el caso. Y Y si vos, creo que a una persona le hace elegir la cárcel o la muerte y te va a elegir la muerte. Cristina niega ser amiga de Lázaro Báez. Me río, ¿qué quiere que te diga? Bueno, amiga no era, claro, es verdad. La amistad era de Néstor con Lázaro. Ella agarró... Bueno, vamos a decir las cosas como son. Néstor, mientras que Néstor estaba vivo, los negocios se arreglaban con Néstor. Claro. A mí me tocó, estando con Lázaro en ese momento, que digamos, muchas consultas eran de Lázaro a Néstor, y Néstor no era nada. ¿Cómo era oficialmente. Néstor Kirchner en este tipo de asuntos cuando te tocó tratarlo? Cuando yo traté personalmente no fue por cuestiones de negocio. Jugamos partido de fútbol, comimos asado, alguna cosita así. Pero cuando me tocó estar presente en situaciones que tenían que ver con negocio, era en su momento por la compra de Telecom, que Lázaro lo llamó y no, básicamente para ver si él podía comprar Telecom, porque nosotros estamos con ese tema, y el tipo le dijo, llegaron tarde, boludo. Así, con esa simpleza. Para vos, ¿dónde está la plata? O sea, ¿qué pasó? Porque buscaban bóvedas. Yo creo que de lo que se recuperó mucho de lo registrable. Por lo menos en el juicio que yo participé. Vos calculás que todo el patrimonio registral de Báez y del grupo de empresas hoy está en control del Estado. De efectivo no se recuperó mucho más lo que está en el exterior que se pudo determinar, pero estimo yo que debe estar en estancias, en casas. No hay nada más fácil que
ocultar efectivo cuando tenés la mitad del país en propiedades. No creo que tampoco se encuentre. Cuando uno ve cómo termina esta historia, no termina de entender los límites de la codicia, en realidad. ¿Pasa que vos hablas de codicia por plata? Yo creo que está por encima de eso. Ya es una cuestión de poder. ¿Qué es? Poder. De mantenerte. Plata, ¿para qué necesitas más? Te voy a repetir, no sabes ni lo que tenés. Y no lo podés gastar tampoco. Justamente, es una cuestión de acumulación. Yo creo que ya pasa la cuestión... ¿Es una enfermedad? No, yo creo que es una cuestión de su manera de ver lo que es el ejercer el poder. ¿Cómo es tu vida hoy? Mi vida hoy es, bueno, mucho más feliz. Hoy puedo decir que soy feliz. Si bien me faltan algunas cosas que arrastro desde hace años, pero o sea, trabajo para una empresa, me va bien, estoy casado, tengo una nena de 8 meses, un chico de 17, camino por la calle tranquilo. Justamente, todo lo contrario a lo que sentía, a lo que tenía cuando estaba en todos estos problemas, que no me faltaba dinero, pero me faltaba todo lo demás. Pero son cuestiones de experiencia. ¿Crees que Cristina termina presa o no? Yo creo que no. No. Creo que por una cuestión de edad, a un establecimiento penitenciario nunca va a ir. Claro, domiciliaria. ¿Crees que termina con prisión domiciliaria o no? Mira, acá se está discutiendo mucho ahora el tema de si cuándo la Corte confirma, no confirma. Yo te voy a decir una opinión personal que tengo, varias, algunas. Primero, que para mí es clarísimo que la Corte va a confirmar. Eso creo que nadie puede tener duda. Que la Corte va a confirmar. Sí, por lo menos la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sí. No creo que tampoco delega asociación ilícita. 6 años y medio. 6 años. Segundo, están todos muy preocupados por si es antes o no, para que se presente o no se presente. Yo tengo una mirada que es distinta a la que tiene la mayoría. Si me preguntas a mí qué preferiría, hasta como por un ejemplo para la sociedad, es que primero que resuelvan cuando tengan que resolver. Porque que sea la causa vialidad y esté Cristina no significa que la Corte tenga que dejar expedientes porque somos todos iguales ante la ley. Claro, uno esperaría, ¿no? Uno esperaría. Ahora bien, a mí me es indiferente cuándo confirman. Pero si tengo que elegir, yo elegiría que sea después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la imagen del desafuero de Debido? Sí. Cuando lo condenaron, terminaron todas las instancias. Sí. Bueno, a mí me encantaría ver qué hace las 100 y pico de personas que en diputados dicen representar a toda la sociedad, cuando se confirme y tengan que votar el desafuero del expresidente. Porque después esas mismas personas van a tener que salir por la calle y enfrentar a toda la sociedad. Porque si el Congreso o el Senado no reconocen la máxima autoridad penal del país, significa que no tienen respeto por la sociedad. Porque si vos no reconoces la ley, no tenés respeto hacia nadie. Entonces quiero ver ahí que se exponga a ver realmente qué es lo que van a hacer. Porque no es un problema que ella se presente como candidata o que gane inclusive y que tenga fueros. Porque el fuero te sirve hasta el momento que te desafueran. Para desaforar tenés que tener una condena firme. La Corte es la última instancia de apelación. O sea, pasar a la Corte no tenés otro recurso. ¿A quién se le ocurrió lo de pesar la plata? Eso fue un decir, nunca se pesó la plata. Hicimos con Jorge una analogía de lo que pesaba el dinero. Lo que estaba diciendo es que era tanto el volumen de dinero que se movía, hizo una analogía de lo que pesaba el dinero, porque se manejaba todo en efectivo, pero de pesar nunca se pesó. Gracias, Leonardo. A vos por la invitación. Leonardo Fariña, gracias por hablar con nosotros, porque sé que no es un tema sencillo, la verdad que sigue siendo increíble, ¿no? Ya está el equipo de Luis. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Vinos de terroir extraordinarios del Valle